Mi carne para su goce, mi orgullo para su látigo, mi protesta para su cárcel, mi infierno para su Edén, mi amuleto para su suerte, mi locura para sus sueños, mi muerte para su ida. Poema Vampiro de la poeta chilena Carmen Berenguer, que por estas horas ha dejado de existir, abandonando la tierra para buscar otros espacios propicios para la poesía. Destacada poeta chilena que desde esta coordenada de la ciudad, desde la noche de Santiago, hacemos como introito un pequeño homenaje para ella y de las cuales vamos a decir algunas cosas al respecto de su trabajo poético en algunas breves líneas. Carmen Berenguer nació en Santiago de Chile en 1946 y pertenece a una generación que ha dado importantes nombres en lo que a poesía se refiere. Cultiva la lírica y también la crónica, y en varias ocasiones sus poemas han formado parte de antologías chilenas y latinoamericanas. En su lugar, como cronista, ha colaborado en las revistas Hoja por Ojo y Al Margen, y con notas esporádicas en diversos medios de comunicación de su país. Además, fue una de las fundadoras del Congreso de Literatura Femenina, espacio donde se debaten cuestiones sobre el papel de la mujer en el mundo de las letras. Es necesario destacar que en los últimos años se ha volcado por el arte audiovisual y la performance, intentando fusionarlo con su gran pasión, la poesía. Entre sus obras más importantes se encuentran Huellas de siglo, Naciste pintada y La gran hablaba, y muchos de ellos han sido galardonados con importantes premios. Sin ir más lejos, por su última obra se le otorgó en el 2008 el premio iberoamericano Pablo Neruda, convirtiéndose así en la primera mujer en recibirlo. Con estas palabras, desde esta coordenada, como dije, un aplauso para Carmen Berenguer. Ahora, buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a la presentación del libro Angelco Selecto, 300 microcuentos, ediciones Artegrama, del escritor y periodista Gregorio Angelcos. Podemos decir que Gregorio Angelcos es un escritor y periodista chileno cuya producción literaria alcanza a las 20 publicaciones en los primeros en los géneros de cuento, microcuento, ensayo y poesía, siendo predominante en su obra durante los últimos años el género de la microficción, donde destacan sus libros Dios necesita un psiquiatra, El abuelo que comía mariposas, La muerte está en mi conciencia, Reptilia, 69 puñaladas a la realidad, De la naturaleza del mundo interior y sus delirios, y Angelco Selecto, antología de 300 microcuentos, segunda edición, que en esta tarde presentamos. En poesía destacan Sueño que el tiempo, Arquitectura sencilla, Tiempo de la magia y el mito, y Versos para escribir sobre los muros de la ciudad. Se agrega también la novela La vida es un pasadizo luminoso, donde el hombre es una idea. Y el libro de narraciones breves, Cuentos para pensar que la esperanza es una verdad. En el año 2019 obtuvo la beca de creación literaria del Consejo Nacional del Libro y la Lectura por su libro Cosmoficciones, bajo el sello de Mago Editores. Angelcos
Fue editor cultural de la revista Cauce y columnista de algunos medios de prensa, fundando la revista Causa Cero y otras de contenidos literarios. En un plano más orgánico, fue director de la Sociedad de Escritores de Chile en 4 periodos y miembro del Consejo Nacional del Libro y la Lectura durante 4 años también. Es profesor de literatura y realiza talleres tanto en literatura como en periodismo. Para esta presentación tenemos a un trío distintivo de panelistas que comentarán este libro desde sus respectivas visiones. Me refiero a los distinguidos escritores y expresidentes de la Sociedad de Escritores de Chile, Reinaldo La Cámara Calaf y Edmundo Moure, y el editor de este libro, el escritor Álvaro Ricoe. Para la apertura de este evento, para darnos la bienvenida como anfitrión de esta casa, edificio, Douglas Himner, periodista y documentalista, director de cultura del Círculo de Periodistas de Santiago y ex presidente de esta misma institución, dejo con ustedes a nuestro querido amigo y anfitrión Douglas Himner, por favor. Gracias. Buenas tardes. Debo decir que realmente para nosotros es no solo un placer, sino que un orgullo tener hoy día a Gregorio con nosotros. Muy simple, quiero darles la bienvenida, que lo pasen bien, que sea una muy bella reunión y remarcar una cosa. Qué bueno que existan escritores periodistas y periodistas escritores. De una manera importante se unen, ¿no es cierto?, el Círculo de Periodistas de Santiago y la Sociedad de Escritores y Escritoras de Chile. Tal es así que el sábado las elecciones de la nueva directiva de la Sociedad de Escritores de Chile se van a realizar en esta misma sala. Muy bien, pues, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, Douglas. A continuación dejaremos con la palabra al editor de este libro, que ya es un editor conocido en el medio, ya ha hecho varios libros de nuestro amigo, escritor y periodista Gregorio Angelco. Dejo con ustedes entonces al escritor y editor Álvaro Ricoe. Por favor, Álvaro. Muchas gracias. Este aplauso también es extensible para ustedes, ¿ya? En una noche fría como esta, que vengan aquí a reafirmar ese compromiso con la cultura, con el arte, con la literatura, por supuesto, es doblemente valorable. Yo tengo palabras de la editorial, ¿no es cierto? También voy a ser breve, pero no puedo dejar de mencionar que Gregorio es una de las principales plumas que le da altura a nuestro catálogo de autores, y efectivamente hemos publicado varios libros de él. Y recuerdo que hace como 10 años empezó la colección Selectos, que tenía la misión de recopilar la obra de autores de distintas géneros, categorías de la literatura. Así están los haikus, la poesía, los cuentos. En fin, la idea era que cada autor tuviese un libro donde toda su obra, lo más destacado, apareciera ahí, y se llamaba colección Selecto. Precedía por el apellido, el nombre del autor, ¿no es cierto? Y así. Y la lista era extensa. Y Gregorio fue uno de los primeros que publicó en esa colección. Y hoy día, ese mismo libro que es Angelco, Selecto, hoy día ya le fue tan bien que tomó vuelo propio. Hoy día esta es una edición, segunda edición del libro, pero en un formato ya mayor. El anterior era un formato de bolsillo. Este ya es un libro ya más grande, ¿no es cierto? Que, como decía, tomó vuelo propio porque la calidad de su escritura fue conocida por mucha gente, y mucha gente también quería conocerlo. Se acabó la primera colección, salió una segunda, y después viene esta, que sería como la segunda edición de ese libro que, digamos, marcó época. Por ese motivo es que Gregorio es una de las personas con las que nosotros nos sentimos orgullosos como casa editorial, que sigue publicando con nosotros, y le damos siempre el agradecimiento cada vez que se puede. En esta instancia no va a ser la excepción. Yo quiero dejar también a Gregorio, muchas gracias por la invitación a decir unas palabras,
Y como dije, iba a ser breve, pero quiero dar también ese agradecimiento. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Álvaro, por tus palabras. Reinaldo La Cámara Calaf, poeta chileno-español, forma parte de la generación del 80, columnista en medios digitales, conferencista y gestor cultural. Nació el 19 de abril de 1956 en la ciudad de Santiago de Chile. Hijo de padre argentino y madre catalana. Tiene más de una decena de libros publicados y su obra está antologada en Chile como en el extranjero. Ha sido presidente de la Sociedad de Escritores de Chile en 3 periodos, vicepresidente de la Casa de Arte y la Cultura Delia del Carril, de la Academia de Literatura Infantil Ashley, director de la Unión Nacional de Artistas, UNA, miembro del Consejo Nacional del Libro y la Lectura. Es un activo promotor de la cultura nacional, gestando festivales y encuentros literarios. Ha sido invitado a una diversidad de encuentros, festivales y ferias de libros en Chile y en el extranjero. Bueno, aquí hay una serie, tenemos un amplio currículum de nuestro querido autor. Vamos a destacar algunas obras, por ejemplo, Huellas Urbanas, que es el primer libro de Reinaldo La Cámara, de Alcántara Ediciones, Santiago, 1988. Un giro, todo un mundo. Poemas. Ese es un trabajo con la voz de Mario Lorca y música de Fernando Carrasco en 1992. Pasaje de otro año, 1997, en poesía también. Diccionario de la literatura chilena de Efraín Smulevich, ediciones Rumbos, 1997, esa gran edición que saca Smulevich en aquellos años. Lota sobre la tierra, ediciones del Gallo, Santiago 2000. Esta delgada luz de tierra, poesía, Pequeño Dios Editores, Santiago 2007. Travesías, antología personal, editorial Arte y Literatura, Cuba 2008. La Voz del Jardín, literatura infantil 2008 también. La columna, Poemas contra la Guerra, 2008 también. Antologado en Poetas del Maule, de la Universidad de Talca, 2007. Antologado en Poética hispano-chilena del siglo XX. Autor Justo Padrón, ediciones Vitruvio, 2016. Bueno, podemos seguir. 15 poetas de Linares, Mortaja Azul, Fértil Provincia, Antología de Poesía Chilena Contemporánea. También tenemos distinciones, vamos a nombrar algunas. Por ejemplo, en Perú, el Instituto Nacional de Cultura de Trujillo y el Instituto de Estudios Vallejianos lo nombran miembro honorario 2008, la Municipalidad Provincial de Trujillo. En reconocimiento a su obra y actividad literaria lo declara visitante distinguido de la ciudad de Trujillo, etcétera, etcétera. Es amplio el prontuario de estos reconocimientos, merecido reconocimiento de Reinaldo La Cámara, por lo cual ahora queremos escuchar estas palabras que ha ensamblado sobre estos 300 microcuentos de Gregorio Angelcos. El micrófono. Por favor, Reinaldo. El micrófono. Bueno, buenas tardes o buenas noches a todas y todos. Bueno, agradezco este extenso prontuario, como dice Eduardo, de presentación. Y también agradezco a Gregorio que me permita contribuir a la presentación de esta sólida obra. Me sumo a lo expresado ya por Eduardo, de reconocimiento justo y cariñoso a Carmen Berenguer,
su literatura y su lucha por la democracia permanecerán junto a nosotros, sin duda. Quiero agradecer a la persona de Douglas Himler lo que él ha dicho, que ha puesto a disposición de la Sociedad de Escritores de Chile, esta sala y la institución hermana, para poder llevar adelante nuestro proceso eleccionario, y eso se lo agradecemos entrañablemente a Douglas. Bueno, este es el texto y a la institución, por supuesto, que he preparado para esta presentación de Gregorio Selecto. No vivimos tiempos fáciles para apostar por la belleza o reivindicar la palabra como fundamento y horizonte de un modo de vida. Ante nuestra mirada las cosas asoman por definición inconclusas. Asoman como oportunidad. Lo fundamental entonces es dejar que el asombro cumpla su tarea. Que sea él quien nos conduzca por los laberintos de la imagen, del verbo, de lo realmente significativo de la experiencia que pretendemos fijar en el tiempo propio y en el de los otros. Pasamos, con cierta simpleza, por las vivencias cotidianas sin dejarnos sorprender o interpelar por ellas. Ampliamos pericias, discursos, significados y anhelos en una secuencia estéril que impide cobijarnos en el núcleo de las vivencias y los acontecimientos mismos. La literatura no es ajena a este fenómeno. En ella muchas veces podemos constatar una suerte de confusión entre la proyección y la extensión de una propuesta. Ante eso, pareciera ser que la pulsión vernácula del ser humano por la síntesis reclamara nuevamente su lugar de privilegio. Desde los albores de la humanidad, a través de diferentes expresiones, hemos ido buscando el modo de sintetizar y transmitir experiencias, emociones, búsquedas, anhelos o fracasos. Lo hemos hecho desde el discurso sapiencial, aforístico o directamente coloquial. Los soportes han sido diversos también, desde las murallas de las cuevas de Altamira hasta Twitter, TikTok, todo lo que conocemos ahora. Toda síntesis nos seduce en su impacto, pero también en la intensidad de su contenido. De esta intensidad y maestría se nutre la propuesta de los microcuentos dentro de la literatura. En ellos, la síntesis no es solo un recurso técnico, sino que ante todo surge y se propone como un modo privilegiado de la comunicación vital y estética. En todo microcuento podemos encontrar el acceso a mundos que se autocontienen, pero que al mismo tiempo se muestran como inclusivos, a partir de las experiencias que absorben y retratan. En estas variables se ubica la propuesta de Gregorio Angélicos. Estamos ante un autor que ante todo establece un vínculo cuestionador con el lector. De ese modo, sus microcuentos y microrelatos se van entretejiendo ante la emergencia de un universo inquietante, en el cual lo humano es asumido, interpretado y expuesto como una realidad inconclusa, pero significativa en sí misma. El absurdo existencial es puesto en evidencia ante el hábil lápiz de Gregorio Angélicos. Lo que él expone en este libro demuestra una crítica inteligente, cuando no, un humor mordaz e incisivo. La contradicción principal del absurdo es la necesidad humana de perdurar en un ambiente adverso, enfrentando una mañana carente de significado. Gracias a la mirada con que Angélicos aborda este universo, queda al desnudo otro aspecto curioso de la naturaleza humana. Este aspecto no es otro que aquella forma de abordar la moral que ejercen algunos individuos desde una supuesta y auto-otorgada superioridad en este plano de la existencia común. Esta antojadiza superioridad es paradójica y antagónica con lo cotidiano y real de los otros seres sintientes y con las cosas.
Este tipo de moral generalmente va ligada a un supuesto mandato supremo o a un irrevocable orden celestial, nunca a un pensamiento propio. Es posible, gracias al autor, de esta manera acceder no solo a una experiencia narrativa, sino ante todo a una vivencia visual y existencial que trasciende en gran medida el texto mismo para establecerse como una suerte de periscopio que desde la profundidad de lo cotidiano nos permite acceder a una mirada panorámica de los seres y las cosas. Estamos en exceso acostumbrados a lo desechable y hemos llegado a creer que todo lo que nos pasa cae dentro de esa categoría. A contramano, la vida se las arregla de diversas maneras para inquietarnos o asombrarnos con aquello que contiene en sí mismo su significado y su propia proyección. Es en este espacio que el registro de estos microcuentos adquiere un peso vivencial, social y cultural que le es único en la construcción de un proyecto humano y político que esté a la altura de lo que todo ser humano merece. Decía un sociólogo, Sergi Moscovici, nos recuerda Moscovici, que debemos emitir todo tipo de comentarios, que hay que hablar todo lo recóndito y guardado, hay que expresar todo lo que sentimos, todo lo guardado y recóndito, hasta que la verdad emerja del fango, Así es como Gregorio Angelcos también nos lo recuerda y propone en su desafiante obra Gregorio Angelcos Selecto. En ese tránsito se ubica el escenario que el autor levanta en lo propio de su obra. Estas páginas están colmadas de vida, por eso poseen la magia de lo simple y cotidiano trastocado por la palabra. Obligado a girar sobre otro eje, el verbo que habita la memoria del autor se transforma en presencia, a modo de exorcismo, reubica la realidad ante sus propios demonios y los nuestros. En su obra Así habló Zaratustra, Nietzsche nos propone que el superhombre genérico, será solo aquel individuo que haya alcanzado un estado de madurez espiritual y moral superior a la agobiada y acosada persona común. Esto le permitirá convertirse en el protagonista de su propia historia y decisiones. Así también, el ejercicio de una memoria capaz de modelar el paisaje desde los matices menos conscientes en cada uno, es la apuesta que estos microcuentos y microrelatos extienden ante nosotros. Ejercicio indispensable a la hora de rehumanizar nuestra mirada, nuestras calles, nuestros días y nuestras porfiadas esperanzas. Tal vez entonces, como dice un título de esta sólida obra, será el inicio de otra historia. Gracias. Este micrófono es realmente pesado, ¿eh? Hay que levantarlo con grúa. ¿Ahora sí? Tiene un pito ahí. No, ese tiene un pito y voy a ver si lo encuentro. Bueno, si se puede prender, ningún problema. Ya. Ahí está. Gracias. Sí. No era problema. Muchas gracias, Reinaldo. Un aplauso para ti por tus palabras tan cálidas y tan fraternales y tan críticas en ese sentido, ¿no? Gracias. La escritora y poeta argentina Valeria Surano, Premio Nacional de las Artes de su país, escribió en el prólogo de la primera edición que la antología Angelcos Selecto es una justa muestra de estos dos conceptos, rebeldía y originalidad, dos palabras que describen la extensa y heterogénea producción narrativa desarrollada por este escritor durante largos años. Su prosa comienza a ser publicada en el año 1987 con el libro Versos para pintar sobre los muros de la ciudad. Es notable que el mismo autor
se refiera a esas prosas hiperbreves como versos, teniendo en cuenta que se ajustan perfectamente a la descripción de microrelatos. Por tal motivo, intuyo que Gregorio Angélicos intenta deshacer las líneas que dividen los géneros literarios, anteponiendo lo poético para, de esta manera, otorgarle a la prosa el sentido revolucionario que posee la poesía. Hasta aquí venezolano las palabras de un prólogo anterior a la primera edición de esta poeta argentina, destacada poeta argentina por lo demás. Bueno, el Mundo Moure Rojas, aquí a mi izquierda, escritor y lector y tenedor de libros, corrector gramatical y de estilo, nace en Santiago de Chile el 4 de febrero de 1941. Disculpa, no quería decir. No, está bien. Hijo de padre gallego y de madre chilena. Presidente de la Sociedad de Escritores de Chile en 1988. Socio fundador de Unión del Sur Editores y de Ediciones, gestor de ediciones, gestor cultural y cronista prolífico, autor de cerca de 1500 crónicas. Terrible, es increíble. Sus publicaciones en Chile las podemos señalar como Ciudad Crepuscular, ¿no? 1981 en poesía. Más allá del pan, poesía 1982. Instantáneas, poesía 1983. 3 veces 7, cuento 1984. La voz de la casa, novela 1985, segunda edición 1994, tercera edición 2000, ¿no es cierto? También tenemos Rebeca, poesía 1986. Quizá a quién le estaba escribiendo esos poemas el mundo. Antología de la poesía contemporánea chilena, editorial Andrés Bello, 1987. Gente de la Tierra, relatos, 1927 y otra edición 2000. Entre siglos y quimeras, poesía 1994. Cuentos y poemas del mundo minero, cuento 1997. Palabras de sur a norte, crónicas, noviembre 2004. También La ciudad de El Rey Don Felipe, compilación y traducción, noviembre del 2014. Memorias transeúntes, memorias vitales y literarias, junio 2017. También Chacra, El Olivo, relatos de familia, septiembre 2018. Diario de Compostela, crónicas de viaje, julio 2019. Y podemos seguir también, a ver, en Galicia vamos a hacer alguna... Rosalía y la nostálgica del paraíso, ensayo, actas del Congreso Rosaliano, Santiago de Compostela, 1986. En fin, el prontuario también, al igual del Reinaldo, es bastante largo. Yo voy a pedir que citado lo más que pueda y también ahora en este momento estamos esperando que tú puedas ensamblar algunas palabras para este libro. Bueno, primero que todo, un honor y un agrado estar aquí esta noche compartiendo la presentación de este libro, de estos 300 mini cuentos o mini ficciones de Gregorio Angélicos. No es necesario que me presenten de manera tan extensa porque mi sólido prestigio no necesita de más palabras, pero muchas gracias, Eduardo. Bueno, quería, antes de entrar en el tema del libro, que es lo que nos convoca, yo quería primero recordar a Carmen Berenguer también, con mucho cariño, con mucha pena, y decir algo importante. Ella en 1986, junto a Marisol Vera y Justi,
y a Marisol Moreno del Canto fundaron la editorial Cuarto Propio, que es una de las editoriales, las casas editoriales más sólidas de nuestro país, y que se fundó precisamente para dar cabida sobre todo a la voz de la mujer, a la literatura femenina. Y en ese sentido, este fue un gran logro también, entre muchos otros, entre los legados que nos dejó nuestra querida amiga Carmen Berenguer. Bueno, dicho esto, voy a entrar. Escribí 40 páginas que las voy a leer. No creo que me vaya a demorar más de media hora. No se trata de eso. No, voy a decir aquí algunas cosas que ya había escrito yo sobre mi amigo Gregorio Angelcos. Y aparte de eso, voy a dar una visión distinta, quizá algo nuevo, de su producción literaria y especialmente de su narrativa. Bueno, esto lo escribí para cine y literatura, y algunas partes que voy a leer son breves. Estamos frente a un autor maduro y desafiante, quien se atreve a proponer al lector el ingreso al laberinto de sus sueños, con las señales y pistas de la palabra construida en la forma de un crucigrama de significados y de significantes, plenos de alusiones a esos creadores y libros que forman nuestro acervo común. Gregorio es un maestro en el relato breve, sobre todo, aun cuando en los cuentos y relatos más extensos exhibe también su habilidad narrativa y el dominio de una prosa rica y certera, de originales reflexiones semánticas y alcances, por medio de la cual desarrolla la trama impregnada de humor sutil y de sugerencias que atraen al lector. Quiero decir, respecto al cuento, o al mini cuento, o a la mini ficción, que esto en Latinoamérica se remonta a varias décadas atrás. Hay un cuento de Augusto Monterroso que es como como el símbolo del cuento breve, ¿no es cierto?, que nos habla del dinosaurio. Cuando el dinosaurio despertó estaba ahí, creo que eso es el cuento. Cuando el dinosaurio despertó estaba ahí. Bueno, es discutible que sea un cuento eso, pero puede ser, podría ser. Bueno, en México el escritor Edmundo Valadez creó en 1964, cuando ninguno de los presentes aquí salvo yo había nacido, la revista El Cuento, una publicación periódica de extraordinaria factura, donde él recogía los cuentos más conocidos de la historia de la literatura, de los grandes escritores, hablemos de Edgar Allan Poe, Chekhov, etc. Y también recogía cuentos que enviaban autores de distintos lugares del mundo y sobre todo de Latinoamérica. Bueno, hay ahí una postulación que hace Edmundo Valadez basado en dichos y afirmaciones de su amigo Octavio Paz. Y es que la minificción muchas veces cumple también un rol de ensayo breve o de glosa sobre diversos temas. Cuando Reinaldo nos habla, por ejemplo, de este periscopio indagativo, ¿no es cierto?, con que Gregorio observa la realidad y observa su propia intimidad para crear estas ficciones. También él reflexiona como un ensayista, porque él también tiene una vena ensayística importante. Y aquí vemos que se produce también lo que tú acabas de leer de esta escritora, ¿no es cierto?, que comenta el primer libro de Gregorio.
hay lo que conocemos hoy día y que estamos viendo cómo se forma en distintos ámbitos de la literatura un sincretismo, una imbricación de los géneros. Poesía narrativa, por ejemplo. Hay poetas que están contando una historia. Hay un poeta, por ejemplo, Joan Margarit, un poeta catalán de la tierra de Reinaldo. Tú dijiste algo equivocado, dijiste que era español, es catalán, no español. Bueno, este Margarit, por ejemplo, que es uno de los grandes poetas catalanes contemporáneos, escribe en catalán y se le traduce al castellano. Su obra, que es bastante voluminosa, es la narración de una historia en verso. Bueno, Alonso Ercilla también narró en verso, ¿no? Entonces, esta imbricación de los géneros se aprecia también, y yo lo aprecié así, en lo que escribe nuestro querido amigo Gregorio Angélicos. El espectro de los cuentos es amplio y variado. Historias donde se entrecruzan distintos planos temporales para que el autor nos revele cómo se ligan y relacionan los sucesos, más allá de sus límites o marcos cronológicos, en la cadena del devenir, entendido como la biblioteca de infinitas posibilidades. Aquí resalta otro aspecto interesante: la intención lúdica de Angélicos, su concepción del ejercicio escritural como un juego sutil de ajedrez vocal, en este tablero de la realidad en el que se mezcla lo concreto con lo absurdo, lo pedestre con lo imaginario, para resolverse en la decantación estética del acto literario. Y finalmente, este texto, nuestro ciclo en la tierra. Somos arrojados a la vida, descendemos de un vientre, frotados por una mucosidad similar a la saliva, con el cuerpo salpicado de sangre, atados por una cadena que nos alimentó durante un claustro de 9 meses, en esa catedral sin imágenes simbólicas ni prédicas religiosas, y caemos al infinito, desnudos, inconscientes, dormidos. Entramos a otra atmósfera desconocida, entonces lloramos. Es un grito desgarrador, la primera protesta ante una decisión arbitraria, la obligación natural de nacer, y comenzamos a vivir segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora, y el tiempo avanza con o sin sentido, y nuestras formas van cambiando, el cuerpo va cambiando, la conciencia se va alejando de su propio origen, y ya no es nuestra conciencia, es la conciencia que se plasma en nuestra conciencia, es una conciencia ajena a la conciencia interior, y nos vamos empapando de un conocimiento desconocido hasta que un día se nos viene encima la noche, nos invade, nos sitúa alejados de la luz, distantes del paraíso, pero vivimos, bebemos, dejamos de soñar, el mundo se transforma en el cementerio de los sueños, de nuestros sueños, aunque continuamos despiertos y miramos la realidad a través del humo, del último cigarrillo que quemamos antes de que se incendien nuestras vidas. Narrativa, ensayo y poesía. Gracias. Gracias, Domingo, por tus palabras, profundas palabras que has podido desplazar en esta noche. Bueno, y ahora comparecerá ante ustedes Gregorio Angélicos. Él tendrá que ver con sus lectores de a cuánto le toca y de cuánto nos toca a nosotros también. Gregorio. Bueno, me tocó. A ver, esto tampoco es. ¿Sí? Ahí parece, ya, ahí sí. Bueno,
después de escuchar los cuentos, los microcuentos que leyó mi querido amigo Edmundo Moure, Un poquito más lejos. he llegado a la conclusión de que cada día estoy escribiendo mejor. ¿Ya? Es tan entretenido escuchar los cuentos leídos por los amigos de uno, por compañeros de ruta a través de la historia de la literatura chilena. Pero antes quiero hacer una ruptura y quiero primero agradecer públicamente la presencia de todos ustedes hoy día jueves, que es un día de trabajo, de mucho movimiento en las tardes, con estos altos fríos que estamos enfrentando en este otoño casi invernal. Y tenemos un público muy respetable y por tanto agradezco mucho la presencia de todos. No obstante eso, quisiera simbolizar la presencia de ustedes en una persona en particular, que es un gran amigo mío, y me refiero, digamos, a un destacado arquitecto, poeta, Fernando Mena, que es un gran amigo mío, que tiene 95 años de edad y ha tenido la gentileza de estar conmigo. Con Fernando hemos hecho un largo recorrido, porque yo realizo un sinnúmero de talleres y entre esos nos conocimos con Fernando, que es una persona que tiene 10 veces más sapiencia que la que yo tengo, pero por estas realidades de la vida yo tuve el privilegio de convertirme en su profesor y de trabajar junto en talleres de narrativa y en talleres de poesía. Y para mí es sorprendente porque él ha atravesado por un momento relativamente difícil en su vida y hoy día ha llegado con su compañera Neda y están los dos acompañándome. Neda acaba de cumplir 90 años, así que no hay vergüenza en decirlo, ¿no? Sino que más bien hay, digamos, un claro reconocimiento a un largo, digamos, recorrido de vida que hemos venido realizando todos. Y en el contexto de este gran público, también hay gente que es muy prominente. Por ejemplo, está mi querido amigo Juan Camilo, ex director, digamos, de referencias críticas a la Biblioteca Nacional. Hoy día comensal, amigo mío, en los bares de Ñuñoa. Nos juntamos por ahí a compartir los fines de semana. Pero así es la vida, cuando uno se jubila, tiene la posibilidad de la expansión y la libertad para continuar viviendo y compartiendo estos temas que son tan relevantes. Luego de eso, agradecer a Edmundo Moure y a Reinaldo La Cámara, dos connotados escritores nacionales, expresidentes de la Sociedad de Escritores de Chile, que han tenido la gentileza de acompañarme en este panel. También a Alejandro Espinosa y su grupo, que nos trajo la música, a Álvaro Ricó, el editor, a Eduardo Robledo, poeta, comunicador social, a Gabriel Miranda, que está aquí, también es comunicador social, periodista y poeta. Está lleno, están mis amigos, está la Trini, está la María, Gloria, está la Violeta, está la Mónica, en fin. Está Jimena Troncoso, digamos, destacada también poeta y periodista. Está Anita, está Pedro, nos conocemos todos con todos. Está un gran amigo mío, un gran poeta, Gamaliel Isi, que también está aquí acompañándonos. Así que estamos como todos realmente en familia. La verdad es que yo empecé a abordar el tema de la literatura alrededor de los 17 o 18 años, que fueron los primeros escritos que empecé a realizar. Y tuve la fortuna de nacer en una familia pequeña, donde mi padre, un inmigrante griego que llegó a Chile por allá por la década del 50, era un gran lector. Y como gran lector, digamos, nos sorprendió frecuentemente a mí y a mi hermana, porque éramos una familia muy pequeña, con una gran biblioteca. Entonces mi padre leía todo lo que nosotros no leíamos cuando nuestros profesores en aquella época nos pedían que leyéramos 3 o 4 libros al año, que era literatura de nuestros próceres de la generación del 38, de la generación del 50, en fin, digamos, variado. Me acuerdo de Manuel Rojas, me acuerdo de Nicómedes Guzmán, me acuerdo de Baldomero Lillo y tantos otros escritores que también recreamos en los talleres que yo realizo en el transcurso de la semana con
connotados integrantes, que algunos de ellos están aquí. Y entonces llegaron, curiosamente y paradojalmente, mi padre tenía más literatura inglesa y literatura rusa que literatura chilena. Entonces yo empecé a leer primero a Dostoyevsky antes que a Manuel Rojas. Fenómenos extraños que se dan culturalmente en los grupos familiares pequeños. Y empecé a leer un sinnúmero de autores, a Morris West, por ejemplo, antes de leer a Francisco Coloane. No obstante eso, me empecé a relacionar con la literatura chilena y pensé en algún momento que este mundo tan apasionante y que me deslumbraba en la lectura, me invitaba también a escribir un poco. Y yo dije, yo creo que estoy en condiciones y tengo la capacidad de hacer lo que estos caballeros hacen. Y en algún momento me senté y empecé a escribir algunos cuentos. Pero quiero decir que lo que más me impactaba en la época era la dramaturgia, y por lo tanto me gustaba mucho el teatro. Entonces empecé a escribir pequeñas obras teatrales. Esas pequeñas obras teatrales que eran bastante malas, ¿no? Bastante malas. Pero me gustaba mucho en las noches escribir, en una época en que no existían los computadores, existían las máquinas de escribir, ni siquiera todavía existían las máquinas electrónicas. Eran las máquinas mecánicas, y uno escribía con un blog y un lápiz pasta, y así, y corregía, y borraba, y volvía a corregir. Entonces escribí 3 o 4 obras teatrales que después de 2 semanas las miraba y eran tan malas que las rompía y las tiraba a la basura. Pero uno se va dando cuenta a través de este proceso y de vivir la experiencia escritural que para ir consiguiendo objetivos y ir creciendo cualitativamente en estos procesos es imprescindible vivir la experiencia de escribir, más allá de la recepción teórica que uno puede recibir respecto de los profesores de literatura cuando nos enseñan, como yo lo hago, los elementos que componen un cuento, un poco las características del microcuento que están archiconocidas, ¿no? Se repiten y se vuelven a repetir, y hay 2 teóricos muy notables y con eso se sabe toda la teoría del microcuento, que es un argentino que se llama David Lagmanovich, que falleció recientemente, profesor de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y nuestro Juan Armando Apple, gran escritor que se inició en este proceso de los microcuentos por allá por la década del 80 y que se radicó posteriormente en los Estados Unidos y también falleció recientemente. En Chile la aparición del microcuento fue un poco tardía en relación a otros países de Sudamérica. La primera experiencia aparece en Córdoba, y posteriormente se traslada a Buenos Aires, y la primera recopilación de microcuentistas universales la hace Jorge Luis Borges con Adolfo Bioy Casares, que se enteran, digamos, que hay jóvenes en Córdoba que están escribiendo en los muros, en vez de consignas, están escribiendo pequeñas historias, digamos, sobre sus experiencias en la universidad. Y alguien le cuenta a Borges en Buenos Aires, y Borges viaja a Córdoba para constatar in situ que efectivamente se estaba produciendo un movimiento literario invisible, expresado espontáneamente por los estudiantes universitarios, y que finalmente se consolidaría en todo este proceso que conocemos como el movimiento de los microcuentos. En Chile éramos muy pocos los que cultivamos los microcuentos en la década de los 80, porque predominaba principalmente un movimiento poético extraordinario. Habían por lo menos 30 poetas destacados de la generación de los 80, o 40 poetas destacados, entre los que está Reinaldo La Cámara, que está aquí a mi lado izquierdo. Y entonces era como difícil que la prosa, que la narrativa pudiera entrar con la fuerza con la que había entrado la poesía en esa generación. Hoy día, de esa generación, seguramente van a postular 7 u 8 poetas destacados, hombres y mujeres, al Premio Nacional de Literatura. Y alguno de ellos, precisamente, lo va a recibir. Y aquí hago un pequeño paréntesis, porque una de las potenciales Premios Nacional de Literatura era Carmen Berenguer, que falleció hoy día. Entonces, y nos sorprendió a todos con su muerte tan repentina, a pesar de que ella
arrastraba una larga enfermedad que estaba bien tratada, pero es el cáncer. Ustedes saben que el cáncer al final, la medicina lucha frecuentemente en contra de él, pero finalmente, bueno, se produce la debacle que todos conocemos. Tuve una gran amistad con Carmen Berenguer, también tuve diferencias con Carmen Berenguer, tuvimos algunas discusiones fuertes, sobre todo en términos gremiales, en la Sociedad de Escritores de Chile, pero terminamos abuenándonos y finalmente yo tuve la posibilidad de compartir un par de cumpleaños con ella en los años anteriores, en que nos invitamos recíprocamente a reencontrarnos y a continuar los caminos literarios que trascienden incluso las coyunturas diferentes en que podemos estar en algún momento. Entonces, fuimos 6, 7, 8, 10 de esta generación de primeros microcuentistas. Tenemos, por ejemplo, 2 mujeres destacadas, la doña Alquea Barros, doña Lilian Elfi, pero también tenemos al presidente de la Corporación de Letras de Chile, de la cual formo parte. Me refiero a Diego Muñoz Valenzuela. Entonces hay toda una generación, está Ramón Díaz Hecho, aunque él se ha dedicado ha trabajado en otra línea de escritura en la narrativa chilena, pero ese es un poco el grupo que se inició a propósito de esto. Hoy día esto, digamos, se ha democratizado de tal manera que cuando se creó, digamos, el concurso literario Santiago en 100 palabras, que lo organiza el Metro de Santiago con La Minera Escondida y una revista que se llama Plagio, la mitad de la ciudad escribe microcuentos. Entonces hoy día es bastante complejo destacar un microcuento dentro de la multiplicidad de los miles de microcuentos que se escriben. Por ejemplo, en el último concurso de microcuentos participaron cerca de 35.000 personas. Por lo tanto, digamos, el concurso posibilita que cada persona participe con 5 microcuentos. Eso significa que podemos llegar a 150.000 microcuentos. Y son unos jurados gigantescos, porque hay prejurados, jurados, y alguien tiene que ganar esto. Tiene que haber un solo ganador dentro de los 350.000 microcuentos que se escriben anualmente. Y se han desarrollado experiencias de microcuentistas en toda América Latina. Entonces tenemos desde México hasta Chile, pasando por Perú, por Argentina, por Uruguay, por Brasil. Si nosotros levantáramos una piedra, vamos a encontrarnos con 1 millón de microcuentistas en América Latina, lo que es muy divertido, además, pero muy beneficioso para la literatura en general, porque yo creo que en algún momento todos tenemos la posibilidad de expresar y escribir algo, ¿no es cierto? Dicho todo esto, y agradeciendo nuevamente la presencia de todos, voy a leer uno, a pesar de que mi querido amigo Edmundo leyó algunos que yo los considero bastante, él los relacionó, digamos, con la ensayística, y eso es así. Y voy a leer al azar, porque son 300, voy a leer unos 3 para no votarlo, y posteriormente a eso los vamos a invitar a compartir un vino de honor, y tenemos algunas cositas para que podamos intercambiar y conversar, digamos, en grupo. El primero, al azar, página 63, el fin de una historia. Indago en los espacios donde habita mi cuerpo y me detengo en los sillones verdes que comparto con mi padre, cuando el silencio sale a respirar a la avenida principal. Sale de su ánfora y se sienta con su mirada hierática en uno de ellos. Recordamos nuestra historia, las caminatas al colegio, los libros que compartimos, la iglesia de la esquina, siempre enigmática, misteriosa, cobijando muertos y bendiciendo niños. El pan de anís y los calugones clandestinos antes de la taza de leche en polvo que bebíamos cuando estábamos sumidos en la pobreza. Todo se interrumpe cuando llega mi madre a visitarlo. Me besa con sus labios congelados por la muerte. Entonces comprendo que su relación es infinita y salgo del departamento a beber con mi soledad. Uno de estos días nos juntaremos los 4 para viajar al cielo, donde se reunirá la familia para mirar cómo la vida continúa desde la eternidad. El fin de una historia. A ver, al azar.
Cuento poema, proveniente del aire y las palabras, ingrávida, descendiste del éter y convertiste la humedad en fuego sagrado. Los fantasmas quisieron mantener la muerte para que tus átomos no engendraran las partículas que sanaran las heridas de un decapitado del espíritu. Las serpientes mostraron sus colmillos venenosos y mordieron la manzana que castiga a Eva en el otro paraíso. Eran hijas del psiquiátrico, hundiendo su amargura en el barro fétido, pero el polen que emanaba de tus poros se perdía en el viento, despejando el amor de estas fuentes turbias. Y prevaleció la verdad. Las emociones se convirtieron en pájaros nocturnos que con sus ojos dilatados por la oscuridad inventaron un nuevo camino por donde transitan nuestros pies descalzos, sin llagas, con la libertad como valor de una existencia que no se detendrá hasta que atravesemos la barrera de la realidad y nos legitimemos más allá de la muerte. 2 más y ya estamos. Destino equivocado. Nos subimos al tren que nos llevaría hasta la eternidad. Mientras viajábamos tuve un vago presentimiento. Se lo comenté a un agnóstico, quien con una sonrisa irónica me contestó: la estación final es la estación de la muerte. Entonces nos lanzamos del carro y rodamos unos minutos hacia una quebrada medianoche. La oscuridad nos impedía ver el paisaje, así es que producto de nuestro cansancio nos quedamos profundamente dormidos. Cuando desperté, el sol irradiaba el paraje y la naturaleza nos envolvía con su vitalidad y belleza. No era el paraíso, utopía anidada en nuestros conceptos, sino en el jardín de un sanatorio donde se recuperaban los hombres que continuaban sumergidos en los sueños sin comprender el destino incierto de la realidad a la que jamás regresarían. A ver si encontramos uno para cerrar. Ya. Lenguaje, con esto terminamos. Lenguaje de imágenes. Hace muchos años escuchábamos por radio, junto a mi madre, a una famosa cantante norteamericana. Al término de su actuación, la vi conmovida mientras escuchaba la entrevista del locutor que conducía el programa. Eli, usted es una gran estrella. La mujer sonrió mientras contestaba casi al unísono con un traductor. Entonces, y con un interrogante en la punta de la lengua, le pregunté a mi madre: ¿es una estrella, mamá? Ella respiró profundo, conmovida por esa vieja canción de amor, y me respondió: no, hijo, las estrellas están en el cielo, forman parte de una constelación. En la tierra solo hay polillas, y ellas brillan danzando alrededor de la luz. Sin embargo, y a pesar de su respuesta, han pasado los años y cada vez que veo una polilla revoloteando alrededor de la luz, me quedo ensimismado pensando en descubrir en una de ellas alguna característica propia de las estrellas. Y ahí estaríamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gregorio. Felicitaciones por esta nueva publicación. Gracias a ustedes por la presencia en esta noche helada, pero que fue muy cálida, está siendo cálida, y con unas copas de vino va a aumentar la temperatura. Gracias al Mundo Móvil, a Reinaldo La Cámara, por también a nuestro camarógrafo Sepúlveda, que está haciendo el registro de esta presentación, a Alejandro Espinosa con su trío, y naturalmente al anfitrión de esta casa que es un edificio que tiene más de 7 pisos por lo demás, a Douglas Himner, por cierto. Muchas gracias, Douglas, por acogernos en esta noche, en esta oportunidad. Y ahora nos tomaremos una copa de vino, pero sin antes decirles a ustedes que la venta de este libro para nada es un negocio, porque solamente costará para ustedes en esta oportunidad de 5.000
pesos, prácticamente. O sea, aquí el editor está destrozado. O sea, ustedes comprenderán que esto no es para nada grato para el editor. Por lo tanto, resistirá bien, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, para ustedes disponible el libro. Muchas gracias y buenas noches.